tenido un pequeño inconveniente técnico. El día de hoy, ¿no? Estimados amigos que se encuentran conectados, vamos a tener un tema muy importante. Vamos a estar el día de hoy con el doctor José Luis Chuquihuanca, quien es ya la tercera vez con quien nos ayuda en el sentido de que nos da sus experiencias, nos da sus conocimientos y el día de hoy es grato tenerlo, ¿no? El doctor es especialista en derecho registral, conoce bastante la materia y el día de hoy vamos a tocar un tema sumamente importante, ¿no? Que es respecto al enfoque registral por la expropiación. Muchos de nosotros conocemos personas, ¿no? Conocemos amigos, familiares, quienes se han visto afectados por carreteras o por de repente disposiciones de proyectos u otras actividades que el gobierno haya llevado a cabo. Y en ese sentido, esta charla que vamos a tener hoy día, ¿no? Va a dilucidar ese tipo de preguntas, ese tipo de preocupaciones, cuáles son los casos típicos que nosotros podemos tener, ¿no? Y estamos dispuestos y vamos a absolver todas sus consultas. Asimismo, en el transcurso de la entrevista vamos a ir promocionando algunas actividades que tiene Indesa, ¿no? Y vamos a sortear lo que son becas y medias becas, pero sí les pediría que estén atentos, ¿no? Estén atentos a la entrevista para indicarles, ¿no? Cuándo y cómo se va a llevar a cabo. Bueno, sin más preámbulo, les quisiera dar el pase al doctor José Luis Chuquihuanca, quien es la persona que conoce de la materia y el día de hoy nos va a absolver nuestras consultas. ¿Cómo está, José Luis? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Santillán, y saludarlos a todos, agradecer al Instituto INESA por la invitación nuevamente y estamos felices en esta tarde, ¿no? Más que todo abordando un tema de interés, ¿no? Que siempre está constante y también de cambios, por más decir, ¿no? El tema de expropiación es una excepción, ¿no? Al derecho de propiedad que se considera inviolable, ¿no? Eso ya dentro del marco del artículo 70 de la Constitución, ¿no? Donde les señala que el Estado se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Asimismo, a nadie se le puede privar de su titularidad como propietario, sino por supuesto, ¿no? Lo que se denomina con la causa expropiandi, que es la causa de la seguridad nacional o la necesidad pública, ¿no? Y eso está determinado por ley. Sin embargo, como ya también está haciendo de conocimiento, esto está dentro del marco del decreto, del texto único, del decreto legislativo 1192, que durante todo el tiempo que ha estado vigente ha tenido cambios y ha sido necesario, ya que en el 2019 se forme un texto único ordenado en la cual conformes. Sin embargo, así mismo también por un decreto de urgencia, el 003 del 2020, el gobierno dispuso modificaciones a este decreto libre, cuando nadie pensó, ¿no?, que en las circunstancias de que estamos en épocas de pandemia, el tema de las obras de infraestructura más bien han tenido que ser mucho más agilizadas, porque eso también trae con financiamiento al país, o sea, es parte del motor del mercado, ¿no? De la Eh, economía sobre todo, ¿no? Es muy importante, doctor, poder hacerles saber a las personas que están en estos momentos conectadas, ¿no? Y a los amigos que también se encuentran conectados, que nos ayuden a compartir, nos ayuden a darle un like, porque así nosotros vamos a poder llegar a más gente y sobre todo este tipo de conocimiento y este tipo de absolución de consultas lo hacemos de manera gratuita, ¿no? En ese sentido, amigos, ¿no? Quisiera, doctor, que nos explique, por favor, respecto a las condiciones de la expropiación. ¿Siempre la expropiación va a haber una contraprestación o en algún momento el Estado se reserva y dice, ¿sabes qué? Te expropio y no te doy nada? no, al contrario, el tema de la expropiación siempre amerita lo que se denomina el tema del justiprecio o la indignación justipreciada, ¿no? Siempre tiene que haber. Ahora, ¿qué tanto es así que como al mismo que es una excepción, está trastocando un derecho fundamental? Y a la vez, también el Estado no puede abusar de ese poder, de su Dios imperio no puede abusar. Y eso mismo lo limita el artículo 70 de la Constitución. O sea, hay un derecho fundamental que se está trastocando, ¿no?
y está dentro de esos límites. Y por eso está bajo ciertos parámetros, ¿no? Muchos han criticado, por ejemplo, que el 1192 es un tema abusivo porque un poco se desliga, ¿no? Del artículo 70 al cuestionamiento respecto a la denegación, pero no ocurre ese supuesto de que el Estado se apropia de la propiedad, en este caso del particular, del ciudadano, y no termina pagándole nada, ¿no? Ese supuesto no cabe, no existe actualmente, ¿no? O sea, es decir, con la 1192 siempre va a tener que existir un pago. Y este pago se realiza, ¿en qué momento se realiza? ¿Antes o después de la expropiación, doctor? Es interesante la pregunta, porque en el tema de la expropiación, en todo el proceso, hay un proceso que se llama un acto previo o el trato directo, ¿no? Respecto con eso está regulado en el artículo 16 del decreto legislativo del 1192, en la cual el Estado le solicita, ¿no? Indicando mediante una carta notaria, sabes que hemos identificado que una carretera, por ejemplo, va a pasar por tu vivienda, va a afectar total o parcialmente, ¿no? Y por lo tanto, indicamos que hemos sacado la tasación respecto al inmueble, los prejuicios, y si tú aceptas inmediatamente te vamos a dar el 20% del valor comercial del inmueble, o sea, de lo que se estaba pactando en un inicio, o sea, con ese incentivo, ¿no? Y de esa manera también está en función para realizarlo de una manera un poco más ágil el tema de la expropiación, porque es un tema costoso también, ¿no? Como le conviene al Estado no estar pasando por tantos trámites, un tema judicial, un tema que llevaría convencerlo, ¿no? Por esa razón está establecido de esa manera, ¿no? Que puede ser antes de que se dé esta ley de expropiación, un, un trámite que se llama el trato directo, en la cual el Estado mismo acuerda de mutuo acuerdo con el particular. Incluso si esta persona no acepta eso y dice, sabes que no quiero que me expropie, vamos a una vía judicial, igual terminan expropiando, o sea, no tiene pierde, en este caso el Estado, ¿no? Y eso bajo un principio que está establecido en este mismo decreto legislativo, bajo el principio de celeridad, ¿no? Y también armonía de los intereses, o sea, tiene que armonizar los intereses del Estado que salvaguarda los intereses de todos nosotros, porque va a ser un tema que vamos a competir a todos los miembros, a todos los que conformamos el Estado. Y esto va a trastocar con este caso, con el particular. Genial, doctor. Entonces, para un poco ¿sí? Esa armonía de los particulares, ¿no? Sí. Claro, entonces para un poco Buenas. generar lo que es la línea de tiempo, ¿no? Nosotros podríamos establecer que, como bien lo dice usted, ¿no? Siendo una medida, ¿no? Prácticamente de fuerza, la expropiación, podemos generar una línea de tiempo que antes de llegar a la expropiación tenemos el primer acercamiento, ¿no? Con el usuario, con el propietario, para que se dé el trato directo, ¿no? Y de no darse el trato directo, se procedería a la expropiación. Antes que nada, antes que de repente usted no podamos entrar a tallar en esos temitas, quería comentarles a los amigos que se encuentran presentes que con fecha miércoles 10 de marzo empezamos el diplomado de alta especialización en saneamiento físico legal de predios urbanos. La modalidad va a ser virtual, el certificado es por 240 horas y de obsequio vamos a regalar material virtual, compendio de lecturas y también tratamiento digital. Vamos a dar como un segundo obsequio el acceso a las plataformas digitales de tratamiento de predios como el Geoyacta, el SICAR, el SIGRIT. Vamos a implementar esta plataforma digital para que ustedes puedan aprender a realizar sus diagnósticos. Doctor, haciendo un paréntesis, yo quería más o menos que nos explique cómo es esta línea del tiempo, ¿no? Que empezamos con el trato directo y que a su vez cuando este trato directo fracasa, llegamos a la expropiación.
Bueno, cuando sucede eso, se realiza primero, y eso, el registro público se puede visualizar toda esa línea de tiempo que sucede. Primero, el Estado, en este caso, antes de expropiar, realiza un trato directo, como usted bien menciona, con el particular, a ver si quiere si desea en este caso desalojar, ¿no? Y está de acuerdo con la expropiación. Aún así, como lo mencionaba, aún si está de acuerdo, igual lo van a terminar expropiando. O sea, y el incentivo que esté de acuerdo pasa a una segunda etapa, lo que se llama una adquisición respecto del Estado de este predio, y eso es lo que la norma lo establece como una transferencia voluntaria. El particular voluntariamente acepta y transfiere en este caso al Estado, ¿no? Y eso a través de un formulario registral, ¿no? Luego ya, si en caso que no se llevara, en este caso no se llevara la transferencia, pasa o al siguiente plano, en la cual ya el Estado, mediante uso de sus facultades, establece una ley autoritativa emitida por el Congreso de la República, en la cual pide, ¿no?, una ley para que sea expropiado este terreno, ¿no? Ese es todo el camino que sigue. De alguna manera, este decreto legislativo trata de no pasar de frente inmediatamente a la ley, sino pasa por ese trance, tratar de convencer en este caso al particular de adquirir directamente el predio, ¿no? Y no pasar al proceso final, lo que yo lo considero como una expropiación propiamente dicha, que es mediante una ley, ¿no? Entonces, hay este tramo previo ante la expropiación, que es el trato directo, una adquisición, que se realiza un documento simple con un formulario registral, y esto es legalizado ante el representante del Estado y el representante, y en este caso el titular del predio, ¿no? Ese es todo toda la línea de tiempo, ¿no? En concreto, ¿no? Ujú. Genial. Y en este interín y en este camino, por lo que yo le entiendo, doctor, lo que se busca no es llegar no a una medida de que el Estado imponga la expropiación, ¿no? Sino que lo que tiene que existir previamente, según la norma, lo que promueve es, en primer lugar, te voy a pagar cierta cantidad y adicionalmente a lo que vale tu predio te voy a dar el 20% si lo cerramos rápido, ¿no? Ese me parece que es el espíritu de la norma, ¿no? Claro, ese es el espíritu de la norma, y en base a dos principios, ¿no? Como lo estaba mencionando, el principio de la armonía de intereses, que es del Estado con el particular, porque el Estado por una parte ya no tiene que pasar por todo el trámite de la expropiación, y el particular porque se va a ver beneficiado de alguna manera, si es que se acoge a esta adquisición, por vamos, directa, de mutuo acuerdo con el Estado, para que este periodo sea trasladado al Estado, no pase por el proceso de una ley administrativa. Y también pasa por un principio de celeridad, ¿no? Al Estado se le haría, un tema de beneficio, ¿no? Al Estado se le haría muy engorroso estar de alguna manera emitiendo una norma, sacando a la fuerza a la persona, no, sino en este caso permite tratar, ¿no?, de agotar las otras vías de una manera mucho más ágil, ¿no? Claro, genial, doctor. Entonces, lo que yo también debería entender, ¿no? Y para que nuestros amigos, muy posiblemente, ¿no? Yo me pongo en el caso de que en estos momentos hay personas que están conectadas y están preocupadas porque el trazo de una vía, ¿no? O de repente un proyecto que tiene el Estado, definitivamente los va a afectar. Y al afectarles, entonces el Estado en estos momentos le dice, mira, ¿sabes qué? Por haberte afectado, yo estoy considerando que esta zona, habiéndose hecho la tasación, vale una cantidad, digamos que 100.000 soles, ¿no? Pero con el 20% te voy a pagar 120.000, ¿no? Esa cantidad, la integridad de esos 120.000, ¿en qué momento se cancelan? ¿No? Si se cancelan antes de que el Estado empiece a ejecutar o se cancela una vez cuando se culmine el proyecto. ¿En qué momento se cancela, doctor? Claro, el momento de la cancelación es un momento crucial,
porque por ejemplo cuando hay este tema de la notificación, notifican al titular diciendo, ¿sabes Ujú. qué? Vamos a hacer una carretera, está en un proceso de expropiación el terreno, ¿no? Tenemos solicitado. Y esto lo depositan en tipo una consignación, en un depósito de un banco, y la cual el particular puede hacer efectivo ello. Incluso si no Genial, quisiera, también al último terminan haciendo el depósito y el titular puede ir a cobrarlo, ¿no? genial, genial. Entonces, el tercero, el particular, siempre va a tener esa garantía, ¿no? Que la expropiación o en todo caso la adquisición que se pudiera dar, ¿no? Se va a hacer en los términos, ¿no? Y sobre todo se va a, hacer, va a recibir esa contraprestación, ¿no? Claro, así es. Y más o menos el efecto, y eso es lo que ahora trae a colación, porque hay una parte de la norma cuando habla del tema de anotaciones preventivas cuando son proyectos de infraestructura. Y esto mayormente lo entienden proyectos de infraestructura las entidades públicas como las carreteras, y está ligado a lo que son derechos de vías, ¿no? Y ello, estas anotaciones tienen un efecto, o sea, no es que estén inscritos y que sea público, no, o sea, tienen efecto registrado, y eso es lo que habrá pasado a comentarle, ¿no? Que cuando están inscritas estas anotaciones preventivas, el efecto inmediato es que las entidades no tienen por qué realizar saneamiento físico o legal respecto al predio. Y ahí viene el tema, por ejemplo, el tema de la tasación, porque si no, incrementaría el valor del inmueble y al último el Estado va a terminar desembolsando algo más desde el momento de la notificación que ha realizado, la tasación que ha realizado respecto al inmueble. Entonces, esa anotación de inscripción, de cuando uno vea, o cuando uno vea, por ejemplo, una partida registral respecto a un predio que dice anotación preventiva, ya sea por trato directo, por tema de infraestructura, el efecto va a ser que no se pueda realizar ningún tipo de saneamiento físico, por ejemplo, ¿no? Que realice una regulación de edificación por la ley 27157, por decirlo así, ¿no? Porque incrementaría. Ahora el cambio importante acá es el que hizo ese decreto de urgencia, es que lo único que se puede permitir es la mejora necesaria, o sea, de que el inmueble no caiga en una destrucción o deterioro de alguna manera una pérdida del bien, ¿no? Pero otro tipo de mejora, por ejemplo, ornamental o otro tipo de acto no se puede, ¿no? Porque termina incrementando, ¿no? Eso sí sería bueno que las entidades públicas lo tengan en cuenta, porque sí ha pasado que realizan declaratorias de fábricas o están como en medio proceso de edificación y no entiende cuál es el efecto inmediato, por ejemplo, de esa anotación preventiva, ¿no? El trato directo por expropiación. Genial, genial, Doc. Bueno, yo también quisiera agregar, ¿no? Haciendo un paréntesis a lo que usted está mencionando, que con fecha 6 de marzo, entre las 5 y las 5:40, se va a realizar, al igual que la entrevista que estamos teniendo hoy día con el doctor José Luis, vamos a realizar un sorteo de una beca completa y dos medias becas y un compendio en la clase introductoria para el curso de saneamiento físico legal de predios urbanos. Lo que necesitan es compartir, ¿no? Compartir con los amigos, se necesita hacer, compartir y etiquetar a dos amigos, ¿no? Respecto a esta clase introductoria que se va a llevar a cabo con fecha 6 de marzo. A los que estén interesados, ¿no? Y deseen llevarlo, este curso completamente gratis, se les invita a que compartan, ¿no? Y también a agregar a los amigos, pues, para que nos sigan, ¿no? Doctor, otra cosita más que yo sí quisiera que usted de repente nos pudiera explicar, ¿no? A los amigos que, como bien les había mencionado, ¿no? Puede que tengan un proceso, quisieran especializarse en sanear carreteras, ¿no? ¿Cuáles son las mayores observaciones o las observaciones más recurrentes que se hacen en el registro respecto a estos procedimientos, a estos trámites para realizar la adquisición o la expropiación de predios? Bueno, mayormente bueno, cuando es un tema de trato directo, en realidad no hay mucho que considerar, porque la norma es expresa al decir solamente esos requisitos, incluso
señala, ¿no? Bajo responsabilidad del registrador, ¿no? Y solamente tendré que cumplir, por ejemplo, para la notación preventiva, la copia certificada de la comunicación, ¿no? De trato directo, la comunicación, en este caso al titular del predio que está registrado, el oficio e indicar la partida registral. O sea, esos son los únicos requisitos en los cuales establece. Y a lo mucho que son pocas las veces que omiten, ¿no? A veces indicar, adjuntar el oficio, adjuntar en este caso el, el, el documento de la comunicación, que es prácticamente tipo una carta notarial, bueno, pareciera una carta notarial en la cual comunican, ¿no? Al titular, ¿no? Y que a veces consigna la fecha en la cual fue recibido el documento, ¿no? También en lo que sí hay observaciones es, por ejemplo, cuando son anotaciones por proyecto de infraestructura, son documentos muy extensos y a veces no, el área de catastro observa señalando, ¿no? Que debería juntar un CD, precisar mejor cuáles son las líneas. Son cuestiones mucho más técnicas, más que el tema en el tema legal. Lo que sí hay un tema, bueno, eso ya es una cuestión ya técnica, que preocupa bastante el área de catastro y bueno, termina afectando la parte legal en lo que son estas anotaciones, cuando afecta más de un predio, ¿no? Y, y a veces no se puede verificar exactamente si es el predio que se está afectando, porque hay varios predios que tienen, que están en tomos y que son antiguos, o no tienen planos, y por lo tanto el área de catastro no puede determinar si están afectando. Ese, por ejemplo, es un problema, ¿no? Que eso lo dejan en duda el área de catastro y la parte legal. A veces no sabe cómo manejar esta situación, ¿no? En unas ocasiones lo termina observando, se termina observando, y si ha llegado esto sí al tribunal registral, por ejemplo, en caso de derecho de vías, y el tribunal registral en apelación ha establecido, ¿no? Que aún así tiene que identificarse, ¿no? Y más aún cuando la norma establece que debe hacerse anotaciones respecto una anotación en la cual se apertura una partida provisional respecto a cuál es el área no inscrita, para que de esa manera esta área esté salvaguardada, de alguna manera se cubra y no venga otro predio, por ejemplo, otro título a inmatricular o querer inscribir encima de ese predio que no está inscrito, ¿no? Ese sí es un problema, porque a veces no pueden determinar, ¿no? Y a veces el área 14 señala, ¿no? Que le pide, por ejemplo a Provías, que son los que más solicitan este tipo de datos, que, que indique, ¿no? Cuáles son las partidas que están involucradas, porque el área de catastro de registros no hace trabajo de campo y no puede tener cuenta es el área que se está afectando, ¿no? Ese sí es ese es lo más común que cosa más que hay en el tema de expropiaciones, de cuáles son los periodos que se está afectando. Pero eso, como lo vuelvo a repetir, es más por un problema de estas partidas que no tienen planos, que son muy antiguas, que ni siquiera tienen un polígono, no hay forma cómo ubicarlas, ¿no? Ese es un tema que jala al área de catastro y tanto al área legal como comentar, ¿no? Genial, genial, Doc. Nuestro amigo Eduardo Paz nos está consultando por las redes sociales y nos pregunta, cuando la vigencia de la anotación preventiva, ¿no? ¿Y qué hacer cuando caduca la vigencia de la anotación preventiva, pero aún no se ha adquirido el predio? Lo que le debe entender a nuestro amigo Eduardo, ¿no? Es qué hacer con la figura de la anotación preventiva cuando esta ya caducó, ¿no? Y aún no se adquirió el predio. ¿Qué acción le podríamos recomendar a nuestro amigo Eduardo? Bueno, en el tema, por ejemplo, es que hay distintos supuestos. Por ejemplo, sí, y voy a poner la situación, ¿no? Por ejemplo, hay anotaciones preventivas que, como el caso del trato directo, que tiene una vigencia de un año. Otras anotaciones preventivas para tema de proyecto de infraestructura que dura 5 años. Igual como el tema de las anotaciones preventivas de derecho a vías, ¿no? En esos tres supuestos. En estos casos, en estas anotaciones preventivas, cuando ya caducan, se entiende que no existen,
¿no? Y eso ya está establecido de acuerdo nosotros cogemos a lo que establece el texto único ordenado de registros públicos, que establece que cuando ya ha vencido, caduca a pleno derecho, o sea, ya no tiene ningún efecto. Sí, en base a la buena fe, se entendería que uno puede transferir de alguna manera, ¿no? Pero ya quedan las suspicacias, por ejemplo, del particular, cómo entenderlo, si ha sido pues tal vez proceso de parte de una anotación. Ahora, estas anotaciones preventivas, no en todos los casos, y eso sería un tema, bueno, recomendable en todo caso, que se verifique el título archivado de estas anotaciones, porque no en todas las anotaciones que a veces firma el registrador o que están anotadas, no, en el asiento, o sea, ese pequeño resumen dice anotación preventiva, no consigna la vigencia. Entonces sería bueno revisar el título archivado, ¿no? Si se está haciendo alguno de estos supuestos, ¿no? Si es tal vez por 1 año, 5 años, ¿no? Eso sí sería bueno que se revise, pero como luego repetir, una vez vencido, se entiende que caduca el pleno derecho. Y sí he observado, o sea, sí he observado en muchas ocasiones que como son proyectos y eso las mismas entidades se han dado cuenta, que como son proyectos de gran envergadura, en 1 año no lo van a poder hacer, ¿no? O sea, necesita mucho más tiempo. Entonces, he visto partidas en las cuales están 1, 2 o 3 veces inscritos en la anotación preventiva. Y en realidad uno tendría que esperar, por ejemplo, si yo quiero adquirir un bien, por eso creo que nuestro amigo que nos acaba de hacer la pregunta va más o menos por esa línea. Si yo tal vez yo quiero adquirir un bien y veo una anotación preventiva, pero está vencida, ¿lo puedo adquirir? Ese más o menos creo que va por ahí la pregunta. Claro, lo podría adquirir en base al principio de publicidad que tiene todos los efectos, en la cual se entendería que no tiene ningún efecto. Ya sería responsabilidad de la entidad en la cual no lo ha hecho en su oportunidad dentro de ese plazo, la anotación preventiva, o en todo caso tendría que presentar inmediatamente, apenas venza, inmediatamente su solicitud de anotación preventiva, ¿no? Esa sería mi recomendación, ¿no? Y mi modo de ver en la situación que nos ha plasmado nuestro amigo, ¿no? Amigo Eduardo, genial, doctor. Esperamos, Eduardo, haber absuelto tu consulta. Si tienes una consulta adicional, haznos saber, ¿no? Para poder explicártelo, para poder absolverlo en línea. Aprovechemos que el doctor José Luis se encuentra en estos momentos, ¿no? Con nosotros y podemos ayudarte, ¿no? En las consultas que tú pudieras hacernos. Nuestro amigo Donato Benique nos pregunta, ¿qué normas se aplican para el saneamiento físico legal de carreteras? ¿No? Lo que quisiera, Donato, es quisiera saber cuáles son las normas, ¿no? Que en todo caso complementarían al texto único ordenado del decreto legislativo 1192. Eso es lo que yo también le entiendo. Esas son normas de la 30021, no lo tengo ahora a la Ujú. mano, pero, pero es casi, y ahí viene un tema, porque está muy ligado incluso con con el decreto de urgencia, el 003 de 2020, ¿no? Que acaba, uno lee esas normas y en realidad respecto a anotaciones es casi lo mismo. Claro, Y acá viene una crítica, ¿no? Ya aprovechando, ¿no? claro, yo El, entendería también de que si es que nosotros prácticamente nos leemos el texto único ordenado actualizado con la normatividad del 2020, prácticamente estaría toda la base legal ahí, ¿no, Doc? Claro, ahí ahí prácticamente estaría toda la base legal, sí, sino que el tema, y muchos han criticado que en la expropiación, o sea, uno lee y se liga con el tema de obras de infraestructura o proyectos de infraestructura. ¿Y qué viene a hacer eso? Al último lo terminan limitando al tema de carreteras. Y es así, por ejemplo, la mayoría de expropiaciones que he tenido la oportunidad de ver, son temas de carreteras, o sea, no veo por otro motivo, no he visto por tema de seguridad nacional, entonces, o sea, lo he visto solamente lo he visto por tema de necesidad pública, pero que se limita solamente al último, termina limitándose a carreteras, ¿no? Y por eso uno cuando lee pareciera que vendría a ser solamente respecto a ese tema, ¿no? Por eso nuestro amigo nos pregunta si con tema de el derecho de vías.
Genial, genial, doctor. Por eso, estimados Y amigos, ¿no? Ujú. sí, prácticamente lo mío. Incluso yo he visto, claro, incluso 1192 y también normas de anotaciones preventivas con derecho de vías, o sea, y luego coexisten ahí. Es interesante, muy bien esas anotaciones. Sí, sí, definitivamente es todo un mundo y es una especialización, considerando, ¿no? Que la demanda, ¿no? La demanda para proyectos de infraestructura y la demanda de profesionales que manejen el texto único ordenado de la OCE 92 es bastante. O sea, no podemos decir que es una normatividad aislada o algo que se utiliza a una mínima escala a nivel nacional. En estos momentos los proyectos de infraestructura no han parado, ¿no? No han parado, han continuado y actualmente, pues, las personas que se dedican a esto no se han visto afectadas por todo esto de la pandemia, ¿no? En todo caso, las personas que vemos esto como día a día, que estamos empapados con esa normatividad y la ejecución de estos proyectos de infraestructura, en realidad hemos tenido este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, yo sí, el consejo que les puedo dar, estimados amigos, es especialícense, conozcan las bondades que tiene este marco legal, sus aplicaciones, ¿no? Cómo se interrelaciona con el derecho registral, también con el saneamiento de predios rurales, saneamiento de predios urbanos, y sobre todo, estimados amigos, les invito a capacitarse. Muchas veces decimos, no, no, que de repente no tengo la capacidad económica para poder capacitarme. Sin embargo, es importante analizar también las oportunidades, ¿no? Analizar el retorno. En este caso, como yo les comento, ¿no? El día miércoles 10 de marzo empezamos el diplomado de alta especialización en saneamiento físico legal de predios rurales y va a estar con muy buenos ponentes, va a haber muy buenos profesionales y sobre todo les vamos a desarrollar la casuística. Doc, otra consultita más que quisiera que de repente nos absuelva en el marco de este texto único ordenado del decreto legislativo 1192. Habíamos conversado, ¿no?, de que el decreto legislativo 1192 regula, ¿no? En primer lugar, la adquisición entre el Estado y la persona para adquirir el bien que lo necesita para una infraestructura, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el Estado y la persona no se ponen de acuerdo? Nos vamos a la expropiación. Ahora, pasemos a otro caso, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el área que yo lo necesito para hacer una infraestructura le pertenece a otra institución del Estado? ¿Es aplicable esta norma? No, en ese caso no es aplicable. Ahí entra a tallar, por ejemplo, a veces ocurre, ¿no? Que estos son de dominio privado del Estado. Y sí, es un supuesto, ¿no? Que sí lo he podido palpar en una situación en la cual el bien es del interés del Estado, no se puede expropiar respecto a la utilidad del Estado, ¿no? Tiene que haber un tema de transferencia, ¿no? Ya es otro tipo de normativa, ¿no? Porque la expropiación está ligado respecto contra, ¿no? En este caso un particular, un ciudadano. Pero en este caso la expropiación, el tema de que si es con una entidad pública, ¿no? Y que es el mismo Estado, no hay forma en ese caso, ¿no? Genial, Ya genial. están el resto de las normas del SBN, ¿no? Tema de transferencia de donación, ¿no? Hay otro tipo de adquisición, lo que son adquisiciones estatales, ¿no? Ya es otra normativa. Perfecto, Doc. Doc, entonces continuemos con lo que es la transferencia, ¿no? En el caso de la transferencia, digamos que yo quisiera hacer, ¿no? Yo quisiera venderle al Estado, porque el Estado me ha ofrecido una cantidad, digamos que el Estado me ha hecho una tasación a mi bien, y digamos que me lo tasó en la suma de 100.000 soles y me va a pagar 120.000, ¿no? Ahora, el Estado, cuando a mí me notifica, ¿no? El Estado, cuando a mí me notifica, me dice, oye, ¿sabes qué? Te estoy en estos momentos haciendo una propuesta para adquirirte, ¿no? En el caso, tienes tantos días hábiles para que tú puedas indicarme tu aceptación, ¿no? Pasado ese tiempo, ¿qué pasaría si de repente a mí se me escapa el tiempo y yo no te respondo a ti como Estado y te digo, oye, ¿sabes qué? Acepto
la aceptación? En sí, la norma no establece el tema de los plazos, se puede, es manejo, ¿no? Porque antes que el Estado igualmente lo cocina, por eso uno tiene que estar atento en el tema de los plazos que da el tema de la respuesta, ¿no? Claro, Antes de, ¿no?, realizar el tema de la adquisición, ¿no? Uno tiene que estar atento ante esos plazos, ¿no? Porque ya pierde, como dices, ya pierde la oportunidad, ¿no?, para cogerse al beneficio del incentivo del 20%, ¿no? claro. Y si no, ya pasaría la expropiación y aparte de ser un procedimiento no solo más complejo, ¿no? Sino perdería este beneficio del 20%. Claro, eso más que todo que tendría que ver esa situación, ¿no? Y también, aparte, como comentando en este tema de la expropiación, el tema de los plazos y también ver, ¿no? Si existen, por ejemplo, poseedores, ¿no? Hay situaciones, por ejemplo, que la misma norma lo establece, estos supuestos. ¿Qué pasa si uno, en realidad, el que figura como titular no lo es, sino uno tal vez que es poseedor y al último lo adquirió tal vez por prescripción, ¿no? La mejor forma en este caso es, como esto lo publican, estos se realizan publicaciones en el diario El Peruano y en otro de mayor circulación. Y si uno está atento, ¿no?, de que se está realizando un proceso de expresión en el PRI, en la cual, por ejemplo, yo estoy poseyendo y estoy más de 15 años en el inmueble, pero tengo que demostrarlo, ¿no? Tengo que tener mi declaración judicial o en todo caso notarial, ya sea por escritura pública, en la cual yo acredite que yo soy titular del predio, ¿no? Ya sea por tema de prescripción, ¿no? Esos supuestos también hay que verlos, ¿no? Ese sería otro marco, ¿no? Y te da la oportunidad, lo bueno que la norma te da esa oportunidad para uno acreditar, por esa razón lo publicita, y eso ya queda en manos de la entidad, en considerar a quién considera propietario, ¿no? Que el que figura como titular en el registro o quien figura el documento que le acredite, ¿no? En este caso, como le digo, como lo acabo de comentar, el tema mediante una resolución judicial, en el cual me declara a mí como propietario, pero la cuestión que yo no terminé regularizando en el registro público, ¿no? Esa es otra situación que se puede presentar, ¿no? En realidad, doctor, la casuística es diversa, ¿no? La casuística es Sí, diversa, es muy rico, es muy rica todo lo que se puede presentar en campo y sobre todo, ¿no? Las particularidades que se tiene con cada uno de estos casos. Doc, ¿qué pasaría, por ejemplo, ¿no? Cuando eh, una persona, ¿no? Tiene una área la cual pretende adquirir, ¿no? Pretende adquirir para un proyecto de estos que son en aplicación del 1192, pero nos encontramos con una superposición en registros públicos. ¿Cómo se procede sí. ahí, doctor? Ya en este caso cuando existe superposición, mayormente en este caso termina muchas veces dilucidando en cuál de los dos. Lo que establece la norma, bien una situación, ya sea una superposición parcial o total, en este caso, la norma establece que estas personas pueden recibir conjuntamente, de mutuo acuerdo, todo el justiprecio y entre ellos arreglar. En caso que no se pongan de acuerdo, el Estado mismo realiza un depósito de consignación y como esto está tal vez en un proceso judicial, ¿no? Porque estas superposiciones a veces terminan en un proceso judicial para ver quién es titular realmente del PRIO, ¿no? Y al último al Estado no percatarse, ¿no? O no poder establecer quién es titular, en este caso ya lo determinará el Poder Judicial. Y lo que va a consignar va a poner a nombre del Poder Judicial, en la cual se está llevando a trámite este proceso de ver quién es el titular por tema de superposición. Y cuando ya se termine de establecer quién es el titular del predio, recién el Poder Judicial, que está consignado su nombre, destinará este dinero a quien figure, que establezca como titular, ¿no?, del predio. Esa es más o menos la situación en la cual se maneja, ¿no? Claro, entonces, es decir, la consignación económica se reserva, ¿no? Se Claro, reservaría. Genial, así genial, es. doctor.
Le comento esto porque es un caso, pues, ¿no? Que muchas veces es recurrente cuando se verifica una superposición, ¿no? Y muchas veces esa superposición es real. Existen dos personas que tienen el mismo derecho sobre un área. ¿A quién se le debería compensar? En este caso, pues, se tendría que ver la expropiación, pero si es que se ponen de acuerdo, se pudiera adquirir. Doctor, y otro de los temas que también es recurrente, ¿no? Es que, digamos que nosotros hemos identificado que se va a afectar, por ejemplo, ¿no? Una hectárea, ¿no? Una hectárea de una propiedad que mide alrededor de 10, 15 hectáreas. Entonces, la adquisición o la propuesta de adquisición, ¿no? Que se llevaría a cabo, se hace frente a toda su propiedad o al área afectada. Y de ser el área afectada, tendrá que consignarse con algún documento, un plano. ¿Cómo es que se opera, cómo es que opera ese tipo de actividades, doctor? Claro, cuando es total, o sea, dentro del documento establece, ¿no? Que es respecto a todo el predio, ¿no? Y a veces cuando es respecto al predio, no necesario que se consigne, bueno, esto no solicita que se consigne incluso el área. Con decir solamente que es respecto a todo el predio, no sería necesario, ¿no? Por lógica. Pero si es parte del predio, en esta situación, sí que se consigna en la partida recta, por ejemplo, si es en la actuación preventiva, se consigna el dato, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando son lo que estaba mencionando, anotaciones preventivas del proyecto de infraestructura, sí se presentan planos, ¿no? Y esto es lo que ya estaba comentando, ¿no? Que se presentan planos y la misma norma establece que el registro tiene que consignar cuánto es el área que se está afectando, ¿no? Cuánto es el área que se está afectando. Y por esa razón se presentan este tipo de planos, ¿no? Si, por ejemplo, recuerdo el ejemplo, si es solamente 5 hectáreas y estoy afectando solamente una hectárea, eso el registro tiene que publicitarlo y en el asiento tiene que figurar ese asiento. Por lo tanto, y eso se va a sustentar a base con un plano también, de cuánto es el área que se está afectando. Y en tema de expropiación también, va a terminar independizándose, desligándose esa desmembración, y a favor del Estado solamente una parte. Lo demás ya va a quedará a nombre del titular, ¿no? Ese más o menos Genial, sería la figura. genial, doctor. Pero muy, muy, muy clara la figura que usted nos está explicando. Y también nosotros podemos deducir la importancia y la expertise para llevar a cabo el saneamiento físico legal, ¿no? Por eso, estimados amigos, ¿no? El día 6 de marzo, desde las 5 a las 5:40, vamos a hacer una clase introductoria gratuita para el saneamiento físico legal de predios urbanos. Va a haber un sorteo en el cual se va a sortear una beca completa, dos medias becas y un compendio normativo. A su vez, también invitarles a las personas que en estos momentos se encuentran presentes y que nos ayudan a compartir este contenido gratuito, ¿no? Es la actividad que se va a llevar a cabo desde el día miércoles 10 de marzo para el diplomado de alta especialización en saneamiento físico legal de predios urbanos, en modalidad virtual y con una certificación de 240 horas. En todo el mes de marzo también Indesa, ¿no? Va a absolver las consultas que ustedes tengan, va a elaborar diagnósticos si es que ustedes desean realizar este tipo de actividades con un descuento, ¿no? Con un descuento del 30%. Así que se comunican con Indesa para poderles brindar el servicio que ustedes de repente deseen. Doctor, al respecto también, ¿no? Yo quería preguntarle, ¿no? Sobre le quería preguntar sobre el tema de los planos, ¿no? El tema de los planos, creo que se me fue la... Le quería hacer la consulta sobre el tema de los planos, ¿no? ¿Estos planos tienen alguna particularidad? Se fue la... Buenas. ¿Aló? Sí, se le escucha, pero no se le ve. Sí, creo que tenemos un problema de conexión. Le decía, ¿no? Si tenemos algún,
¿Tenemos alguna particularidad con la elaboración del plano que se realiza para cuando se va a afectar una independización? Una particular respecto a una independización, bueno, que se ajunte siempre como una inversión normal, ¿no? Sí, Eh, le explico. En el caso, por ejemplo, ¿no? De que yo esté afectando una sola hectárea de un predio que son cinco para realizar una ejecución de una obra de infraestructura, ¿no? Se tendría que presentar un plano en el cual se va a determinar cuál es esta área, ¿cierto? claro, ahí se tiene que indicar más o menos cuál es el área afectada, pero esto, más que todo, tiene que juntarte con, bueno, dice plano, pero más ayuda cuando indica como la memoria descriptiva también, ¿no? Eso también ayuda, ¿no? Eh, respecto a la memoria descriptiva, tiene que ir con el plano de ubicación y localización, ¿no? Y el Genial, plano genial, doctor. perimétrico. Genial. El señor también Donato Benique nos pregunta, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento cuando existe una expropiación por carretera que afecta a una comunidad campesina? Asimismo, la Ah, directiva de la comunidad campesina no está vigente en la SUNAR. ya, ese es un tema bien interesante. Bueno, ese es creo que más preguntando por el derecho de vías, la 30230, y también tiene su decreto supremo. Y como lo estábamos mencionando, su tratamiento es prácticamente lo mismo que está en la norma de decreto legislativo 1192. Y tanto es así que, por ejemplo, en este decreto de urgencia del 003, se ha establecido casi la misma mecánica, ¿no? Ahora, lo que sí podemos respecto a la pregunta, respecto a la comunidad campesina, primero, el tema sí que podría proceder respecto a la comunidad campesina, ¿no? Sí es un tema complejo porque recordemos que las tierras de la comunidad campesina son imprescriptibles, ¿no? Y que tienen un tratamiento especial a ser anterior al Estado, ¿no? Pero, sin embargo, la normativa no establece distinción alguna, ¿no? Partiendo por ahí. Ahora, si siendo procedente va a afectar a parte del territorio de la comunidad campesina, yendo más allá de la pregunta, ¿qué pasa si este no está registrado? Ese es todo un tema. ¿Por qué? Porque ya en un momento yo lo había mencionado en una de las sesiones que he tenido en las comunidades campesinas, es que las comunidades campesinas no, en realidad tienen personalidad jurídica desde su existencia. Y lo que es, por ejemplo, registros públicos es un reconocimiento, ¿no? Por lo tanto, sería suficiente solamente que presente su acta, su documento, ¿no? Y la misma existencia ya establece su personalidad jurídica. Por eso la norma en la Constitución establece que lo que se realiza es un reconocimiento por parte del Estado, eh, con una resolución administrativa. Yo considero que por lo menos debería tener la resolución administrativa. Ahora, ¿por qué lo menciono esto? Porque si había resoluciones, por ejemplo, ¿no? Que hay comunidades campesinas que están en problema, están en litigio, y por ejemplo viene una empresa, contamina, ¿no? Y quieren hacer una demanda respecto a esto, y a veces lo desestiman. ¿Por qué? Porque al último el juez termina diciendo, ¿sabe qué? No está inscrito. Previamente tiene que registrarse en los registros públicos. Y eso en realidad es todo un tema, ¿no? Y un problema. Por eso los amigos, bueno, ya viendo esa circunstancia, cómo están a nivel judicial, viendo desde esa perspectiva, que para ellos tiene que estar inscrito, porque no es obligatorio, es facultativo, pero vamos a la práctica, ¿no? ¿Cómo se está manejando? Que si es el tema de comunidad campesina, yo le recomendaría que por lo menos registre o que tenga resolución administrativa, su resolución administrativa, ¿no? Está aprobado, ¿no? Genial, genial, doctor. Sí, efectivamente, porque si no, también el registro, cómo pudiera acreditar su afectación, ¿no? Sería un poco complicado. Claro.
más aún es un tema de verdad bien delicado y también polémico, ¿no? En la situación que nos pone, en este caso, nuestro amigo, ¿no? Genial, genial, doctor. Nosotros, en este caso, ¿no? Justamente respecto a la ejecución del decreto legislativo 1192, es un procedimiento muy rico, muy ágil. Sin embargo, también cuando se determina comunidades campesinas, tenemos que determinar que efectivamente las comunidades también tienen una regulación especial en la Constitución, ¿no? Y definitivamente, pues ahí va a existir algunas aristas, algunas fricciones y también algunos supuestos de inaplicabilidad de la norma. Entonces, se tendría que en todo caso analizar todo ese contexto, ¿no, doctor? Sí, así es. Uno tiene que analizar ese contexto, ¿no? De las comunidades campesinas. Y más aún la situación la situación que nos pone nuestro amigo, porque hay dos problemáticas. Primero, si se podría tutear, por ejemplo, territorios de las comunidades campesinas, que dará mucha polémica por esa pregunta. Y la segunda situación que nos pone, que también hay polémica, si sería necesaria su inscripción, ¿no? Y la respuesta, bueno, mi opinión en este caso, respecto a la primera pregunta, yo considero que, o sea, que sí, no hay, si bien tiene un tratamiento especial, más pesa el tema de la seguridad nacional, el tema del común respecto a todo, ¿no? Que vamos al artículo 60 cuando señala, ¿no? La propiedad es inviolable. Toda regla tiene una excepción y la expropiación de por sí y eso por un lado, y por el otro, el tema de la comunidad campesina tiene que ser reconocido, por lo menos tiene que ser, a los amigos, bueno, que nos escuchan, si tienen una comunidad campesina que no está inscrito, sería bueno que lo registren, ¿no? Porque a nivel judicial, como los acabo de comentar, se está viendo de esa manera, ¿no? Que a veces desestiman las demandas porque sus directivas comunales no están registradas, no están vigentes y desestima diciendo, ¿saben qué? No hay persona que esté legitimada para defender o realizar alguna demanda, ¿no? Esa sería mi argumentación. Genial, genial, doctor. Bueno, nosotros de verdad agradecerle, ¿no? Agradecerle a usted su predisposición que siempre tiene para poder absolver las consultas y sobre todo llevar este contenido gratuito, ¿no? Gratuito, sobre todo a las personas que pudieran necesitar algún tipo de información, que de repente tienen muchas dudas al respecto, ¿no? A los usuarios, que es muy posible, las personas consideran que de repente cuando una carretera se encuentra proyectada y va a afectar la propiedad que tienes, no te asiste ningún derecho, ¿no? Lo cual es incorrecto, porque como bien usted lo dijo, no existe una contraprestación del Estado, ¿no? Y antes de llegar a la expropiación va a existir definitivamente un acuerdo, ¿no? Y que si no se llega al acuerdo, se llega a la expropiación, pero igual va a existir una contraprestación económica del Estado hacia el afectado, ¿no? Y es importante que las personas que en estos momentos están conectadas, ¿no? Pudieran entenderlo, ¿no? Pudieran entenderlo de que no es que el Estado te va a afectar y bueno, bien, gracias, y tú como titular perdiste, ¿no? No es esa la intención. También, estimados amigos, a los que se encuentran en estos momentos conectados, indicarles, ¿no? Que la aplicación del texto único ordenado 1192, ¿no? Para la ejecución de obras de infraestructura, ¿no? Es una actividad que tiene bastante demanda a nivel nacional y es una de las actividades que frente a la pandemia no ha presentado algún tipo de suspensión, todo por el contrario, ha continuado. Entonces, yo sí le sugeriría a las personas que están en estos momentos conectados que investiguen un poco, ¿no? Que se lleven esas inquietudes que hemos dejado en este programa de Predio Seguro para que pudieran analizar y revisar la facilidad y sobre todo, ¿no? El conocimiento que se tiene. A su vez, también invitarles a las personas que en estos momentos se encuentran conectados a poder asistir, a poder suscribirse
al curso, ¿no? Que les había comentado respecto al saneamiento, ¿no? Al saneamiento de especialización en saneamiento físico legal de predios urbanos, que va a darse inicio con fecha miércoles 10 de marzo, ¿no? Y que las consultas, el saneamiento y todas las actividades que como Indesa también llevamos a cabo, ¿no? Este mes van a tener un 30% de descuento. Bueno, por mi parte, doctor, agradecerle a usted el tiempo, agradecerle la dedicación. De repente quisiera darles unas últimas palabras a las personas que en estos momentos se encuentran conectadas. ¿Qué les diría respecto a la aplicación del texto único RENAVO 1192? Bueno, más que todo, ya que estamos finalizando, agradecerle nuevamente al instituto y también su disposición, doctor Santillán. Eh, y respecto, bueno, la pregunta que me hace respecto a la disposición del decreto, del texto único del 1192, invitarlos, ¿no? En todo caso, que no hay temor respecto a un tema de expropiación, no es que el Estado, uno siente que le quita el terreno, ¿no? Sin adquirir nada, ¿no? Es un tema de equiparación, ¿no? Y no verlo por un tema de que el Estado lo realiza sin justificación alguna, porque hay un tema mayor en sí, ¿no? Hay un bien mayor al respecto, ¿no? Eso hay que verlo, eso hay que verlo de esa manera, ¿no? Y también ver, por una parte, el tema de la expropiación, como muy bien dice el doctor Santillán, un mecanismo en el cual no se ha detenido, aún así en la situación que estamos, en la situación de emergencia que estamos, ¿no? Tanto es así que, por ejemplo, en los registros públicos, aún así, estando cerrados las oficinas, ingresan documentos respecto a esos temas. No para temas de profesión, sino trámites previos. Por ejemplo, se presentan capitrales. Se presenta, ya está, en tema de policía se presentan estas situaciones. Se presentan por oficios, ¿no? Incluso y también se está manejando en temas digitales también, por ejemplo, en el trámite del SBN también realizan ya trámites por el SIG, ¿no? El Sistema de Intervención Digital, ¿no? Entonces, como vemos, es una actividad que le recomendaría que estén atentos, que estén al pendiente y que el mismo instituto también les puede apoyar al respecto, ¿no? Y agradecerles, ¿no? Y espero que todos estén bien cuidados y que cumplan con todas las medidas que establece el gobierno, ¿no? Genial, doctor. Muy amable. Bueno, también despedirme de todos ustedes, agradecerles por su tiempo y desearles buena salud en estos tiempos de pandemia y sobre todo cuidémonos, ¿no? Cuidémonos todos. Gracias, doctor. Muy amable de su parte. Muchas gracias. Adiós a todos.